Ella. Nunca hablo de esto a menos que el tema salga en alguna conversación. Ha pasado tanto tiempo que realmente no sé qué tan desgastada está mi memoria. Lo que les voy a contar sucedió en el otoño del 2002. Me ordené en la Orden Josefina, una congregación católica comprometida con la evangelización, la educación y el servicio a los demás. Estando ahí, aprendí el poder del verbo, la palabra y el poder de la oración. Aprendí el significado de la vida, estar siempre para tu prójimo, también a cómo eliminar el pecado de tu vida. El pecado es muy poderoso, para luchar contra él, es importante estar cerca de Dios y con los sacerdotes. Los sacerdotes son guerreros en la lucha entre el bien y el mal. Entendí que la Trinidad es más que una paloma o el Hijo de Dios. Estando en la orden, conocí tres de mis mejores amigos de aquella época, Alvin el gigante, José el cantante y Alondra la cocinera. El apodo de Alondra se lo dieron porque era la única mujer en el grupo que solo asistía como cocinera en los retiros espirituales. Yo estaba enamorado de Alondra. No sabía que me gustaban más si Alondra o los retiros espirituales, que se hacían en diferentes locaciones como los antiguos monasterios o las enormes fincas y los extensos valles silenciosos. Pero tal vez lo que más me gustaba era Alondra, con sus labios color ciruela con ese rojo casi negro. Y su mirada que nunca me perdía de vista, en aquellas tardes de retiro o en el seminario cuando pasaba por los salones. Alvin siempre me decía cuando ella pasaba cerca o cuando me miraba de lejos en los patios de la iglesia. Alvin era un gran sujeto, no solo por su estatura, todos éramos medianos a su lado. Alvin siempre nos protegía de los abusivos. Gracias a Alvin conocí a José, era su vecino, se conocían de toda la vida. A José le encantaba cantar, cantaba en el baño, en la cocina, en todas partes. José no hablaba, cantaba. Recuerdo que comenzaron las fiestas de octubre de Guadalajara y yo quería asistir al último retiro espiritual con mis amigos antes de tomar un que tienen un sabor único, y más porque los hacía Alondra. Esa noche Alondra y yo platicamos con la mirada sin permiso porque estaba prohibido hablar con ella, y nuestros amigos se reían en complicidad. La misión de Alvin y José era llevar a Alondra a uno de los jardines del monasterio cerca de las oficinas del padre José, el cual en esta ocasión no nos acompañaba al retiro, así que era seguro estar ahí. La misión estaba hecha, yo estaba muy nervioso. José y yo caminábamos entre las columnas precolombinas con arte sacro que, si les puedo ser sincero, me daban más miedo que paz. Alvin y Alondra se encontraban en la puerta de la oficina del padre José, esperando para supuestamente reunirnos y escuchar unas canciones que José había compuesto como cantos de Dios. Cuando José y yo llegamos a donde estaban Alondra y Alvin, mi corazón se escuchaba en el silencio del monasterio, intentaba tranquilizarme con el aroma a flores que permeaba esa noche. Alvin dijo que tenía que ir por la guitarra para José, José nos dijo a mí y a Alondra que nos metiéramos a la oficina para que no se escuchara cuando cantara, y que iría con Alvin porque él no sabía dónde estaba la guitarra. Los chicos se fueron, y Alondra no dejaba de ver mi rostro, ella sabía la treta y sabía que yo sabía que ella me había descubierto. Los dos sonreímos. No les dije, pero Alondra es mayor que yo por 2 años, tal vez haya besado más labios que yo en toda mi vida. Para mí, era la primera vez que besaría unos labios. Creo que estaba temblando y ella se acercaba más y más, rompiendo el perímetro de mi espacio personal. Retrocedí tropezando con un sofá rojo y aterciopelado. Al mismo tiempo, mis labios alcanzaron a rozar los de Alondra, pero caí sentado en el sofá y ella se rió. No sé si fue de mi torpeza, pero no importó, todo fue muy rápido. Alondra se sentó en mis piernas en una posición que nuestras partes íntimas tenían un ligero roce, y eso me ponía la piel de gallina y encendía un fuego invisible en mí, y creo que en ella también. Me dio un beso, y ese beso llevó a otro, parecía que me los daba en raciones pequeñas, y cada beso aumentaba la dosis. Mis besos se resbalaban a su cuello y en su pecho, y mis manos subían desde su cintura por su espalda hasta su cuello. Mientras besaba su hombro tibio, sentí la necesidad de morderlo. En el momento que mis dientes tocaron su piel, frente a mí estaba la cruz. Estaba Jesús en la cruz, agonizando, sangrando entre la vida y la muerte. Paré en seco y pasé saliva. Alondra notó que no podía dejar de ver el Cristo y me entendió. Se levantó, me agarró de la mano para ayudarme a ponerme de pie, y me dijo uno más. Asentí temeroso, y nuestros labios se tocaron lo suficiente para sentir la tibia humedad de ambos. En ese momento, Alvin y José entraron sin guitarra, jadeando casi al mismo tiempo, e intentando no gritar, repetían interrumpiéndose uno al otro, «Viene alguien», decía Alvin. «Son 2 vestidos de monjes», decía José. «¿Monjes?», preguntó Alondra. Alvin y José dijeron lo mismo casi al mismo tiempo, 2 monjes encapuchados se acercan. José y Alvin nos llevaron hacia otras de las cortinas, los 4 estábamos tras las cortinas de la ventana. Alvin nos silenció con el dedo en los labios, y la puerta de la oficina se abrió. Entraron en el hábito de los monjes, estaban encapuchados. Uno de ellos, el más bajito, se dirigió directamente a la esquina entre el librero y el Cristo que lo observaba todo. El otro monje se puso frente al más bajito, quien se quitó el hábito y quedó completamente desnudo, sin embargo, no era un monje, sino una mujer de unos 30 años.
Sentí pudor al ver el cuerpo desnudo de esa mujer, miré a Alvin y José, y ellos también me miraron, pero Alondra mantenía la mirada fija en las dos personas que estaban frente a nosotros. Noté una mueca de horror en el rostro de Alondra y miré hacia donde ella estaba viendo. El otro monje no se quitó el hábito, solo podíamos ver sus manos desnudas, y observé que llevaba un anillo que me resultaba familiar, se parecía mucho al anillo que besaban los fieles del padre José. Esas manos se dirigieron directamente al pecho de la mujer, entre un seno y el otro, justo en el medio. Los dedos del monje se hundieron en la piel como si estuvieran penetrando algo plástico. Las manos comenzaron a separar la piel como si estuvieran pelando un plátano. No había sangre. Lo que había allí no era algo que esperáramos. No podía decirles qué era exactamente, pero lo más cercano a lo que vi eran patas de araña. Enormes patas de araña. El monje le quitó totalmente la piel a la mujer, que en ese momento dejó de ser mujer y se convirtió en una especie de criatura con demasiadas extremidades, si es que se les podía llamar extremidades, y ojos, muchos ojos entre las extremidades. Aparté la mirada de eso, buscando los rostros de mis amigos. Alondra se tapaba la boca con las dos manos, no solo contenían los gritos, sino también sus lágrimas, que no parecían tener fin. José repetía líbranos del mal de forma automática, moviendo los dedos de manera descontrolada, golpeando con los mismos dedos sus piernas. Alvin cerraba los ojos una y otra vez, pero no podía mantenerlos cerrados, mientras repetía no, no, no. Yo no quería volver a mirar hacia donde estaba la criatura, pero no pude evitarlo. Sentí como si me movieran la cabeza para obligarme a ver. Ahí estaba el monje, inclinado con la cabeza haciendo reverencia, y donde alguna vez estuvo el ombligo de la mujer, salió una luz que oscilaba en su interior, proyectando imágenes. Mis amigos y yo no podíamos evitar ver lo que había en esa luz, era la humanidad, personas que se transformaban en cosas diferentes, mujeres en hombres, hombres en mujeres, se transformaban en animales. Personas matándose, peleando, discutiendo, comiendo hasta reventar, atrapados en la luz que venía de sus manos, de un objeto que tenían en sus manos, donde había más personas teniendo sexo frente a otras personas, desnudándose en esa pequeña pantalla, pidiendo corazones y regalos. Ciudades destruidas con misiles, robots voladores disparándole a humanos, arrecifes destruidos, bosques desérticos por la tala de árboles, y no tenía fin. Demasiadas imágenes abominables. Pero no era lo que presenciábamos con nuestros ojos lo peor, sino lo que sentíamos, esa soledad fría que penetraba en los huesos, ese vacío que desgarraba el esófago, un ardor en la garganta por los gritos de la humanidad. Nuestros cuerpos no podían soportar tanto dolor y nos desmayamos. Cuando recobré la conciencia, no quería despertar. Los párpados me pesaban al igual que mi cuerpo. Me di cuenta de que estaba en el hospital, sintiendo el suero que pasaba dentro de mí, escuchando el murmullo de las enfermeras y los doctores. Escuché que a Alondra la habían internado en un lugar más especializado. Alvin estaba en su casa con doctores particulares. El único que había estado conmigo era José, pero se recuperó más pronto que yo. Escuché que dijeron que nos habíamos intoxicado con la cena y que el padre José había tenido que traernos personalmente hasta la ciudad. Cuando me dieron de alta, busqué a Alvin 3 veces, y las 3 veces se enojó conmigo porque decía que lo que vimos era algo que yo estaba inventando, que él no sabía de qué le hablaba. La última vez que lo vi, me dijo que no quería volver a verme. También busqué a José, pero no podía hablar más del tema. Nunca hablaba de lo que vimos, hablaba de extraterrestres y demonios. Siempre, al final de sus conversaciones, decía algo como es una red de mentiras, todo es mentira, nadie lo ve. Yo dejé de buscarlo. Cuando por fin pude ver a Alondra, tuve que visitarla en un psiquiátrico. Me dijeron que los josefinos le pagaban las cuentas, pues la intoxicación de la comida había tenido estragos irreparables en su mente. Y yo ya no hablé del tema. Me alejé del seminario y de la religión. Terminé la universidad y me fui al norte del país, dedicándome a la construcción. Sobre lo que pasó aquel día, no es necesario que lo cuente. Hoy, después de tanto tiempo, me di cuenta de que lo que vimos fue el futuro. Las dos palabras